Hoy vamos a comenzar la segunda clase que corresponde a la unidad del sistema nervioso. Vamos a comenzar por clases que son un poco más tranquilas, más simples, hacia clases que son más complicadas. Hoy nos vamos a referir a eh, la polimiositis idiopática, a la miastenia gravis y a la polirradiculoneuritis inflamatoria aguda. Ustedes pueden decir, ay, son tres enfermedades. Sí, pero son tres enfermedades que ustedes van a ver que son un poco más fáciles de entender que la ELA que vimos en el día de ayer. Les pongo esta lámina porque van a darse cuenta que en el estudio del sistema de las patologías del sistema nervioso van a estar siempre, siempre, siempre implicados, o por lo menos la gran mayoría de las veces, factores de tipo genético del paciente, factores ambientales en los cuales se desenvuelve el paciente y que lo afectan eh, de alguna manera para para que los genes se manifiesten, y fenómenos de regulación inmunológica. Y todo esto hace desarrollar mecanismos fisiopatológicos que llevan a cabo enfermedades en las cuales los procesos autoinmunes son muy importantes. Y eso va a pasar con las enfermedades que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a comenzar por la polimiositis idiopática. La polimiositis es una debilidad simétrica, subaguda, crónica, de los músculos proximales de las extremidades y del tronco. No tiene dermatitis, tiene un inicio insidioso y tiene una evolución progresiva. No es que ahora los músculos proximales de momento les duelan y no le funcionen. No, 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 no. Eso tiene un inicio muy insidioso y tiene una evolución muy progresiva. Es una enfermedad también muy fea como la ELA, que aparece entre los 30 y los 60 años de edad, con un pico de incidencia eh, a los 15 años después, con mayor frecuencia en las mujeres. Suele ser precedida de un episodio febril o de una infección benigna. A veces se puede encontrar si uno se pone a rastrear bien, a interrogar bien al paciente, pero en muchos casos no se recoge ningún antecedente. La primera vez que yo oí hablar de una polimiositis, yo estaba como en quinto año de medicina, con una vecina mía que se me apareció con, con este cuadro, diciéndome que el médico pensaba que tenía una polimiositis y yo rápidamente me puse a buscar qué cosa era una polimiositis. Desgraciadamente evolucionó muy mal y falleció unos años después. Este inicio es con debilidad indolora de los músculos proximales de las extremidades, principalmente cadera y muslos. Y se los digo que es una debilidad indolora porque después del COVID he tenido muchos pacientes que tienen muchos dolores musculares y entonces hay algunos colegas por ahí diciéndoles que a lo mejor tienen una polimiositis. Y la polimiositis no duele. Ese es el problema, que no duele, sino que lo que comienza es una debilidad muscular en los músculos más proximales. O sea, en las caderas, los músculos de las caderas y los muslos, y los músculos, pues, de los antebrazos. Aproximadamente el 15% de los pacientes puede tener dolor porque tienen además una artritis reumatoide o tienen otra enfermedad inflamatoria del tejido conjuntivo. Y hay que discriminar bien que no se trate
si tiene dolor de una de estas enfermedades asociadas, porque son enfermedades autoinmunes también, igual que la polimiositis. Aunque no haya síntomas, sino solamente la debilidad, pueden verse alteraciones de la musculatura, de los hombros, del tronco, de los brazos, de las caderas y de los muslos. También se afectan los músculos anteriores y posteriores del cuello, los músculos faringio, laringio, y entonces el paciente empieza a tener dificultades para tragar y disfonía. Y aquí tienen que diferenciarlo bien, por ejemplo, cuando vimos la ELA en el día de ayer, porque sobre todo la ELA que tiene un inicio por la parte del tallo cerebral, no la que se inicia por las motoneuronas de la médula espinal, sino la que se inicia por el tallo cerebral, puede comenzar con disfagia y con disfonía. Y hay que diferenciar esto bien. En algunos casos excepcionales puede haber afectaciones de los músculos intercostales, siendo más frecuente el compromiso funcional del diafragma. Puede haber trastornos de las fibras musculares miocárdicas, porque se afectan todos los músculos. Y puede haber muerte súbita en esta enfermedad. Desgraciadamente, puede haber muerte súbita en esta enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Pues hay una destrucción generalizada de segmentos de las fibras musculares con fagocitosis por células mononucleares e infiltración con una cantidad variable de linfocitos y de células plasmáticas, porque es una enfermedad autoinmune. Se produce un exudado inflamatorio en el endometrio con gran número de células T activadas, principalmente linfocitos CD8, con muy pocos linfocitos B. Hay muchas células T citotóxicas que se activan por la presencia de un antígeno de superficie sobre la fibra muscular. Pero esa destrucción generalizada de segmentos de las fibras musculares con fagocitosis por las células mononucleares es una de las características fundamentales. Las fibras musculares que quedan entonces son muy pequeñas, con un incremento de los núcleos en el sarcolema. Algunas de ellas empiezan a regenerarse, pero los episodios repetidos de miositis parecen agotar el potencial regenerativo de los músculos, por lo que la pérdida de las fibras musculares, la fibrosis que sustituye a la posición en que estaban esos músculos destruidos y las fibras residuales le dan un aspecto muy distrófico a las lesiones. Y entonces, en los lugares donde estaban músculos, como por ejemplo el deltoide, uno lo que ve es que el paciente adquiere un aspecto distrófico. Y hay veces que le enseñan a usted la foto. Mire cómo yo era antes y fíjese cómo estoy ahora. Para el diagnóstico y control del paciente es importante medir los niveles séricos de creatina quinasa como marcador de destrucción de fibras musculares. O sea, ese es el primer examen que hay que hacer. Si la CK está en valores normales, pues ya uno sabe que no hay un problema con el músculo. Pero en esta enfermedad, la CK, que es la creatina quinasa, está muy elevada debido a la destrucción de las fibras musculares. ¿Qué características fisiopatológicas de la reflectividad y de la sensibilidad se observan en la polimiositis? Bueno, pues la fuerza muscular está disminuida. ¿Por qué está disminuida? Porque la fuerza muscular depende de la indemnidad de la fibra muscular esquelética. ¿Cómo están los reflejos osteotendinosos? Están disminuidos. ¿Por qué razón? Porque la fibra muscular esquelética es la que ejerce, es la estructura efectora de los reflejos osteotendinosos. ¿Cómo está el tono muscular? Disminuido en los músculos que están afectados y conservado en los músculos que no están afectados. Pero hay músculos que están parcialmente afectados, tienen unas fibras afectadas y otras no, y entonces el examen físico hay que hacerlo muy cuidadosamente para poder encontrar la afectación del tono muscular.
Los movimientos voluntarios están enlentecidos en los miembros que están afectados. Pero la sensibilidad está conservada, la sensibilidad somática está conservada. ¿Por qué razón? Porque esto es una enfermedad que afecta solamente a la fibra muscular estriada. Y la sensibilidad dolorosa y térmica está conservada. No tiene nada que ver con la sensibilidad dolorosa y térmica. ¿Ok? Entonces podemos pasar, esa es una enfermedad que evoluciona de esa forma. Pues en estos momentos, las polimiositis con tratamiento autoinmune evolucionan un poco mejor que cuando me fue a ver hace 48 años, más o menos. Esa vecina mía, porque le habían diagnosticado una polimiositis. En esa época, la administración de sustancias de tipo para bloquear los efectos autoinmunes prácticamente eran inexistentes. Los pacientes se morían de esta enfermedad. En estos momentos evolucionan un poco mejor, excepto cuando se afecta la fibra muscular a nivel cardíaco, que en ese caso sí es muy difícil de resolver el problema. Pero vamos a hablar de otra enfermedad, que es la miastenia gravis. La miastenia gravis es muy interesante. Es una debilidad fluctuante de ciertos músculos secundarios, en particular los inervados por los núcleos motores del tallo cerebral, o sea, los núcleos motores oculares. No solamente para mover los ojos, sino también los músculos elevadores del párpado, los músculos masticatorios, los músculos faciales, los músculos de la deglución, los músculos de la lengua. Y entonces el paciente llega a la consulta y dice, mire, yo me levanto por la mañana de lo más bien, pero ya cuando llegan las 9 o las 10 de la mañana, se me caen los párpados, o se me cae más un párpado que el otro. Y entonces la lengua se me enreda, pero si me estoy como una hora tranquilo, eso se recupera. Y se me vuelven a poner bien los párpados, pero si vuelvo a tener mucha actividad, entonces se me vuelven a caer. Eso es muy típico de esta enfermedad. Y mejora muchísimo con el administrador de drogas anticolinesterásicas. Es muy típico de esta enfermedad. Fíjense, así se ve mucho los pacientes. O sea, hay una caída del párpado, se ve de esta forma. Si el paciente se mantiene mucho rato tranquilo, con los ojitos cerrados, tranquilo, sin estar moviendo los ojos para allá para acá, pues esto se recupera. Puede encontrarse una afectación inicial o muy temprana de los músculos flexores y extensores del cuello. Y entonces el paciente le dice a usted, se me cansa la cabeza. Y entonces se me cae la cabeza. Pero no es la camptocornia que vimos ayer en la esclerosis lateral amiotrófica. Esa se cae la cabeza y no se levanta más. Esta, el paciente le dice, como a las 11 de la mañana ya yo tengo la cabeza para abajo, doctora, y no lo puedo levantar. Pero si me quedo tranquilo como 1 o 2 horas, ya entonces se me mejora hasta que vuelvo a estar haciendo muchas actividades, entonces se me vuelve a desmadejar, a caer la cabeza. Pasa también con los músculos rotadores de los hombros y los flexores de la cadera. Y la gente tiene dificultad para hacer movimientos de rotación de los hombros, aguantarse, por ejemplo, en el metro o en la camionetica, aguantarse arriba, y los músculos flexores de la cadera. Entonces, por ejemplo, para sentarse y levantarse, eso le cuesta trabajo. En los músculos del tronco, los erectores de la columna vertebral son los que más frecuentemente se afectan. Entonces la gente se empieza a encorvar ya cuando llega el mediodía. Entonces después se puede poner derechos nuevamente. En los casos más avanzados, todos los músculos están debilitados, incluso los esfínteres externos de la vejiga y del intestino.
lo cual constituye un problema tremendo porque o se orinan o se defecan, ¿entiendes? Y cuando están comprometidos el tronco y las extremidades, los músculos más afectados son los músculos proximales y no los distales. ¿Está entendido eso? O sea, son los músculos más afectados. La miastenia tiene una prevalencia aproximadamente de 1 a 7 en 100.000 habitantes, con un pico de frecuencia para las mujeres entre los 20 y los 30 años y para los hombres entre los 50 y 60 años. Yo vi el esposo de una amiga nuestra que debutó con una miastenia a los 90 años, lo cual es una cosa no muy frecuente, pero debutó con una miastenia a los 90 años. O sea, un hombre. Y pensaban que pudiera ser un tumor no sé qué, un tumor no sé cuánto, pero no, era una miastenia a los 90 años. El 75% de los pacientes tiene anomalías en el timo, o sea, presentan hiperplasias de la glándula del timo y pueden tener tumores, el 10% de ellos tumores, con actividad de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en su superficie, dando inicio a la actividad autoinmune contra la placa motora que está en el músculo estriado. Entonces, generalmente cuando un paciente debuta, que la mayoría son gente joven, de entrada los operan y le sacan el timo. Y la mayoría de los pacientes mejoran muchísimo. Mejoran muchísimo. Eso no quiere decir que se curen, pero mejoran muchísimo. Pero de todos modos tienen que tomar medicamentos. Pero mejoran muchísimo. Hay una remisión del 35% después de la timectomía y mejora en un 50% de los pacientes cuando esta intervención quirúrgica se hace al principio de la enfermedad, muy al principio de la enfermedad, cuando la gente es más joven, cuando todavía no está produciendo demasiados anticuerpos, cuando no se ha dañado mucho la placa motora. La miastenia también se asocia con frecuencia a enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Yo vi una paciente, y eso hay veces que se activa con el embarazo. Yo vi una paciente que debutó con una miastenia a los 15 años, le sacaron el timo y estaba perfecta. Tomaba sus medicamentos, era de las que hacía ejercicios en el gimnasio, hacía spinning en el gimnasio, que es algo increíble. Yo no puedo hacer spinning en el gimnasio y yo no tengo miastenia. Bueno, ahora estoy vieja, pero antes no los podía hacer tampoco. Y esta paciente, alguien le dijo que sí, que ya no había ningún problema con el embarazo. Y el embarazo siempre activa muchas de estas cosas autoinmunes. Y en el embarazo se le destapó un lupus eritematoso sistémico extraordinariamente agresivo con una enfermedad del autoinmune para el nervio óptico, y eso fue espantoso para esta mujer. Ahora prácticamente no ve, tiene que tomar toneladas de esteroides y de medicamentos para detener los procesos autoinmunes, y bueno, su vida se fastidió, y la del feto también, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es la unión neuromuscular normal. Ustedes tienen aquí el axón de la motoneurona alfa, y aquí tienen la placa motora de la célula muscular del músculo estriado, donde tienen las mitocondrias, donde tienen los receptores para la acetilcolina. Estas son las mitocondrias sinápticas y estos son las vesículas sinápticas que tienen acetilcolina. Fíjense que esta es una placa que tiene muchas indentaciones que permiten aumentar la superficie en la cual las vesículas sinápticas liberan la acetilcolina y se pegan a los receptores de acetilcolina. En cambio, en la unión neuromuscular, en la miastenia,
esas indentaciones se han ido aplanando y entonces por acción de los anticuerpos contra la placa, y entonces se produce un aplanamiento de esta membrana postsináptica y disminuye el número de receptores para la acetilcolina en esta unión neuromuscular. Y es completamente diferente uno y otro. Y entonces empieza a haber una dificultad para que se produzca la unión. Naturalmente, cuando el paciente lleva varias horas tranquilo, pues entonces se recuperan muchos de estas uniones y entonces se puede pegar la acetilcolina a los receptores que estén libres. ¿Entienden? Esa disminución del número de receptores de acetilcolina es fundamental porque los pliegues de la membrana postsináptica se van aplanando y se van destruyendo progresivamente. Y el tamaño de la hendidura sináptica está aumentado, por lo tanto, la distancia que tiene que viajar la acetilcolina para llegar hasta la membrana postsináptica está aumentada. Y además, la cantidad de acetilcolina va disminuyendo en cada impulso nervioso con la estimulación repetitiva. Por lo tanto, fíjense, no es un problema solamente de los receptores de la acetilcolina, sino que la cantidad, a medida que la enfermedad avanza, la cantidad de acetilcolina que se va liberando en cada impulso nervioso también va disminuyendo. En el paciente con miastenia, esto contribuye a lo que se conoce con el nombre de fatiga miasténica, que es eso que aparece y el paciente le dice a usted, mire, a las 9:30 de la mañana ya los ojos se me cierran y ya no puedo hablar bien. Estas alteraciones de la unión neuromuscular en la miastenia se relacionan con la presencia de una respuesta autoinmune específica contra los receptores de acetilcolina, la cual va disminuyendo el número de estos receptores. Pero recuerden que la unión neuromuscular está formada por dos partes, por la porción presináptica y por la porción postsináptica. ¿Comprenden? Y es necesario que las dos existan para que ambas estén allí. A medida que la porción postsináptica se va degradando, pues cada vez menos acetilcolina se libera en la porción presináptica. Hay mecanismos de reducción del número de receptores de acetilcolina por acción de los anticuerpos. Lo primero que sucede es que hay un recambio acelerado de los receptores porque hay un mecanismo de endocitosis rápida. Los receptores se recambian, pero con un ritmo medio, no tan rápido, y en el sitio activo del receptor se bloquea una subunidad, la subunidad 2-alfa, que es donde habitualmente se une la acetilcolina y es bloqueado entonces por los anticuerpos. Luego se está produciendo una lesión de la membrana postsináptica en el músculo por el complejo anticuerpo con el complemento. Y esta acción interfiere con la formación y mantenimiento del clúster que forma el receptor, que son subunidades, la 2-alfa, la 1-beta, la 1-delta, la 1-gamma o épsilon. Entonces, además hay una respuesta inmunológica específica contra la proteína quinasa del músculo, que facilita entonces el proceso de formación del receptor. Luego, esa respuesta inmunológica específica contra la proteína quinasa del músculo, que es la que facilita que el receptor S se mantenga con un trofismo determinado, pues tampoco ocurre, porque también hay una acción inmunológica contra el mismo. Los músculos solo experimentan atrofia en un grado mínimo y en forma parcial,
porque depende de que reciban o no reciban la estimulación por parte de la motoneurona alfa. El reflejo miotático no está afectado excepto cuando hay debilidad por la actividad muscular repetida y solo en los músculos afectados. Pero en los músculos que no están afectados, pues el reflejo miotático no está afectado. La fuerza muscular no se disminuye, excepto cuando hay actividad muscular repetida que en los músculos afectados. Los músculos liso y cardíacos no están comprometidos. Es un problema del músculo estriado. Las alteraciones sensitivas son muy raras y realmente se asocian cuando hay otros trastornos autoinmunes que coinciden con la miastenia. Ok, ¿eso está claro hasta ahí? No hay ninguna duda. Y ahora por último vamos a hablar de una enfermedad muy interesante, es muy interesante porque se llama polirradiculoneuritis inflamatoria aguda. Tiene un nombre larguísimo. O síndrome de Guillain-Barré. Lo que pasa es que la polirradiculoneuritis inflamatoria aguda o síndrome de Guillain-Barré o síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll no fue descrita por ninguno de ellos, sino que fue descrita por Wardrop y Olivier en 1834. Quiere decir que todos estos nombres, que se los van a decir ustedes los internistas, no son la gente que lo describió. Son la gente que habló y habló y habló de ella y le han puesto ese nombre. Y se ha quedado el nombre de Guillain-Barré. La gente no dice polirradiculoneuritis inflamatoria aguda porque eso es muy largo. Y Landry-Guillain-Barré, eso es más largo todavía. Y Wardrop y Olivier, que fueron los que describieron la enfermedad en 1834, que son los que se merecen el que uno hable de ellos. Ah, no, esos están en el olvido. Entonces la gente dice Guillain-Barré y todo el mundo dice Guillain-Barré. ¿Ok? Landry en 1859 describió una parálisis aguda ascendente con parálisis respiratoria y muerte que ya la habían descrito estos otros. Guillain-Barré y Stroll describieron una polirradiculoneuritis benigna con disociación albúmino-citológica del líquido cefalorraquídeo con aumento de las proteínas sin célula. Y en 1969, estos otros, Asbury, Anderson y Adams, en el libro de neurología famoso de Adams, establecieron que la lesión esencial desde el inicio de la enfermedad es una infiltración inflamatoria mononuclear perivascular de las raíces y de los nervios. ¿Ok? O sea que todo el mundo está metido tratando de poner su nombre en esta enfermedad. ¿Cuáles son las características epidemiológicas del síndrome de Guillain-Barré? Se produce en todas partes del mundo y afecta a todas las razas, grupos etarios y ambos sexos por igual. En el 60% de los casos se precede por una infección respiratoria o digestiva discreta 1 a 3 semanas antes. Clásicamente, el Campylobacter jejuni es el microorganismo entérico que con mayor frecuencia se ha identificado relacionado con el Guillain-Barré. También se ha identificado el citomegalovirus, que ustedes verán que sirve para todo, el virus de Epstein-Barr, la infección primaria del VIH, el Mycoplasma pneumoniae, el virus del Zika. Produce muchísimo síndrome de Guillain-Barré y desgraciadamente actualmente el SARS-2, que produce el COVID-19, produce muchísimo síndrome de Guillain-Barré, desgraciadamente. La tasa de incidencia a nivel mundial es aproximadamente del 0.4 al 1.7 por 100.000 personas por año. Pero yo pienso que ahora con esta epidemia de SARS-2 debe haber aumentado bastante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas fundamentales? El síntoma fundamental es la debilidad más o menos simétrica que evoluciona por 1 o 2 semanas y afecta a los músculos proximales y distales de los miembros inferiores antes que los superiores. Y se dice que eso es una parálisis ascendente de Landry, porque fue Landry el que determinó que eso era una parálisis ascendente, que empezaba por abajo y llegaba hasta arriba. Aunque no siempre pasa eso. Hay veces que empieza por arriba, pero la mayoría de las veces es una debilidad muscular que va subiendo. Después se lesionan
los músculos del tronco, los intercostales, los cervicales y craneales, con progresión a parálisis motora total y muerte por insuficiencia respiratoria en unos días. Más del 50% de los pacientes se quejan de dolor y malestar en los músculos de las caderas y la espalda. Puede haber pérdida sensitiva en grado variable con mayor alteración del tacto y la vibración, o sea, la sensibilidad profunda, que del dolor y la temperatura, que es la sensibilidad superficial. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Que los linfocitos se adhieren a las paredes de los vasos endoneurales, de estos vasos. Esta raya roja que está aquí son los vasos endoneurales. Y migran por la pared vascular, aumentando en número, y se van transformando a medida que lo hacen. Estos infiltrados de los linfocitos se encuentran diseminados por las raíces ventrales y dorsales, por los ganglios de las raíces dorsales, por los nervios periféricos y craneales en toda su longitud. En esa etapa no hay lesión axonal. En esa primera etapa no hay lesión axonal. Después, ¿qué pasa? Que continúa la migración de linfocitos y esta migración de linfocitos va hacia los axones. Y el primer efecto que tiene es la desintegración de la mielina. Esta mielina que corresponde al axón periférico y que tiene que ver con la célula de Schwann. Entonces se va produciendo una desmielinización segmentaria. Este pedazo de aquí de la mielina se rompe y este todavía no se ha roto, no se ha dañado. Y esto parece mediado por el exudado mononuclear de estos linfocitos que se han ido transformando de linfocitos, pero su mecanismo todavía no está claro. ¿Ok? Se identifican también leucocitos polimorfos nucleares, linfocitos transformados, y hay irrupción del axón y lesión de la vaina de mielina, y como resultado de esta interrupción del axón, comienza la atrofia muscular porque se produce una lesión del axón que va hasta acá, hacia el músculo, y naturalmente si el músculo no recibe la inervación adecuada, comienza a atrofiarse el músculo muy rápidamente por denervación. Pero también se produce una degeneración retrógrada de este axón hacia el soma de la neurona. Y el soma de la neurona puede presentar un proceso de cromatólisis por degeneración central. Si la lesión axónica es muy distal, el soma puede sobrevivir y pudiera haber regeneración y recuperación clínica, siempre y cuando lo diagnostiquen rápidamente y pongan tratamiento rápidamente. ¿Ok? Si la lesión axónica ha ocurrido en un punto proximal al soma, a causa de una lesión particularmente intensa de la raíz o de la porción proximal del nervio, el soma de la neurona degenera y esa degeneración retrógrada de sus restos son fagocitados por todas estas células que están aquí. En este caso, la única posibilidad de reinervación es a partir de colaterales de fibras nerviosas motoras que están a los lados y que sobreviven. Hay inicialmente producción de anticuerpos antimielina, producidos por los linfocitos T. Se producen reacciones cruzadas entre los determinantes antigénicos del agente infeccioso y las proteínas de la mielina, anti-PO, P2, PMP22, y de los gangliósidos de la membrana del axón también. O sea que no es solo una reacción contra las proteínas de la mielina, sino también contra los gangliósidos que están en la membrana del axón, los anti-GQ1B y los GM1. El predominio del tipo de anticuerpo que tenga el paciente es lo que va a determinar si hay mucho daño axonal o solamente desmielinización. Y eso es particular para cada paciente. Depende del caso de cada paciente.
Los títulos más altos de anticuerpos que se han encontrado hasta ahora se relacionan con la infección por Campylobacter jejuni. Lo del COVID, antes que me lo vayan a preguntar, están en estudio todavía. Y los del Zika producen muchas lesiones, pero sobre todo de desmielinización. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues los reflejos osteotendinosos están disminuidos o abolidos. El tono muscular está disminuido o abolido. La fuerza muscular, lógicamente, está disminuida. Hay una atrofia muscular variable. ¿De qué depende? Depende del grado de daño axonal que exista. Puede haber trastornos de las funciones vegetativas. Depende de cuán afectados estén los nervios que tienen que ver con estas funciones vegetativas. Puede haber taquicardia sinusal, puede haber bradicardia, puede haber variaciones de la tensión arterial, de la sudoración, puede haber retención urinaria. Hay algunas formas del síndrome de Guillain-Barré donde el inicio de los síntomas no es por los pies, sino empieza por los nervios craneales y es extraordinariamente grave, porque es muy fácil iniciar entonces una parálisis respiratoria muy rápido. ¿Comprenden? Hay muchos exámenes complementarios que son fundamentales. Lo fundamental primero es pensar en el síndrome de Guillain-Barré. Es que eso es lo primero, que pensar que eso puede estar pasando. Los estudios electrofisiológicos son indicadores diagnósticos de mayor confianza. Se ven signos de denervación aguda, con incremento de la respuesta eléctrica muscular a la punción, con actividad espontánea, fasciculaciones, fibrilaciones y descargas miotónicas. Se bloquea la onda F, hay trastornos de la conducción nerviosa radicular. Cuando se estudia el líquido cefalorraquídeo, hay incremento del aumento de las proteínas, pero eso no parece tener importancia pronóstica. El líquido cefalorraquídeo tiene muy pocas células o es acelular, aunque se ha reportado un 10% de pacientes en los que se puede encontrar del 10 a 50 células a predominio de linfocitos. Esta es una enfermedad que, como ustedes pueden ver, podemos volver atrás. Esta es una enfermedad que actualmente está muy presente, porque tenemos una epidemia en nuestro país de una enfermedad viral que está produciendo esto. Luego, no hay que pensar siempre cuando el paciente llegue a ustedes diciendo que tiene una debilidad muscular en que eso es el síndrome del post-COVID y que eso es el síndrome post-COVID. Hay que examinarlo. Hay que pensar en esto y hay que estudiarlo. No decir, esto es post-COVID y más nada. No vaya a ser que se trate de un síndrome de Guillain-Barré que puede matar al paciente o dejarlo con lesiones para toda su vida que le impidan caminar o tener control de las funciones fisiológicas adecuadamente. Cualquier duda, como siempre, se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico. ¿Está claro? Nos vemos dentro de un rato para la próxima clase.